Dios le bendiga. Queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos, deseando que esta palabra sea pues de mucha bendición para su vida, porque es la palabra inspirada de Dios. Estamos hablando de una palabra que desde Génesis, Apocalipsis, tiene inspiración divina. El Salmo 119, el verso 33, dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Pues hoy le decimos también al Señor: enséñame, oh Dios, tus estatutos. Hoy queremos también la dirección del Espíritu Santo a través de esta enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos tomando este tiempo a través de su programa Arequipa en Comunión. Queremos también saludar al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa, la sierva Edith Asensios, y poder tomar esta bendición. Vamos a considerar el día de hoy el capítulo número 2 del libro de los Hechos, y vamos a dar lectura los primeros 4 versículos. Leemos entonces con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, dice, sentados. Verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Hasta aquí la palabra del Señor. Quisiéramos elevar una oración ahora. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por darnos esta oportunidad de poder, Dios, seguir instruyendo, enseñando sobre el libro de los Hechos. Gracias, Dios, que tu Espíritu Santo nos dirija, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, y nos dé esta revelación para edificación, consolación y exhortación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar en este tiempo precioso que el Señor nos está dando. Pues queremos decirle que anteriormente estuvimos estudiando los acontecimientos antes de Pentecostés. En estos acontecimientos antes de Pentecostés, allí vimos sobre cómo Cristo les dio un mandato y una promesa. No se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Ya Cristo había resucitado y le dijo: quédense en Jerusalén porque yo enviaré la promesa del Espíritu Santo. Vemos en estos acontecimientos antes de Pentecostés, en el capítulo 1 de los Hechos, que luego ese grupo de apóstoles y discípulos en el Monte de los Olivos, también después de recibir este mandato, ellos vieron con sus ojos cómo el Señor ascendió y se fue. Pero también la aparición de 2 mensajeros o ángeles que le dijeron a ellos: amén, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús volverá, dándoles palabras de aliento y de consuelo a todos los que estaban reunidos en esa ocasión, y viendo que su maestro, su Señor, se iba, pero era necesario irse para enviar el Espíritu Santo. Luego también vimos también que después de este acontecimiento, los discípulos y apóstoles se dirigieron a Jerusalén, al aposento alto, y allí estuvieron perseverando en oración y en búsqueda. Estuvieron orando, y también se dio la elección de Matías, el que iba a ocupar el lugar de Judas, el que traicionó a Jesucristo. Bueno, todos estos acontecimientos se dieron, amén, en cuanto a los acontecimientos antes de Pentecostés. Para poder recordar, le queremos decirles que
el libro de los Hechos tiene 28 capítulos y lo habíamos dividido en 10 temas. Estos 10 temas que hemos dividido el libro de los Hechos, allí vimos el primer tema, hasta aquí lo hemos desarrollado en cuanto a los acontecimientos antes de Pentecostés. Eso es lo que hemos compartido ahora, todo eso lo hemos desarrollado anteriormente. Y el segundo tema que queremos considerar son en cuanto a los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén. Esto nos va a llevar varios capítulos, del capítulo 2 al capítulo 8. Y luego sucesivamente seguiremos estudiando más adelante el tercer tema, la iglesia en Judea, en Samaria; el cuarto tema, la iglesia en Antioquía. Y así llegaremos a cubrir los 10 temas que cubren los 28 capítulos del libro de los Hechos. Ahora, en cuanto al segundo tema que queremos considerar, vamos a hablar sobre los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén. En cuanto a estos acontecimientos, ahí puede usted apreciar sobre que esto va a abarcar del capítulo 2 al capítulo 8. Allí tenemos varios acontecimientos. En la letra A tenemos uno de los primeros acontecimientos de la iglesia en Jerusalén, es Pentecostés. Es la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Allí hay varios acontecimientos que suceden. Luego en el punto B tenemos la manifestación del poder y del Espíritu Santo, que va del capítulo 3 al capítulo 5. Es una manifestación del poder del Espíritu Santo. Usted sabe que el derramamiento del Espíritu Santo trajo poder para orar también por los enfermos. Y ahí vemos todas estas manifestaciones del poder del Espíritu Santo. En el punto C vamos a considerar la persecución, también la persecución de los apóstoles. Luego el punto D, el nombramiento de los 7 diáconos. El punto E, estamos viendo el ministerio y muerte de Esteban. Vemos entonces todos estos acontecimientos en cuanto a los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén. Esto es importante que podamos considerar en esta hora. Y en cuanto a los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén, vamos a considerar el punto A, que es Pentecostés. En el punto A, el capítulo 2, del 1 al 47, allí vamos a ver Pentecostés, quiere decir la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el sermón de Pedro y la vida de los primeros cristianos. Bueno, habiendo hecho esta introducción, queremos ir ya al versículo número 1. El versículo número 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos entonces en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, dice, unánimes juntos. En el versículo 1 dice que llegó el día de Pentecostés. Hablar de Pentecostés, a veces se ha relacionado este término Pentecostés con una denominación, con una iglesia, con pentecostal, pero realmente hablar de Pentecostés es hablar de una fiesta judía. La fiesta de Pentecostés estaba dentro de las 7 fiestas judías. No es entonces lo que nosotros podemos hablar en cuanto a que Pentecostés es pentecostal o es una denominación. No, esto era una fiesta judía. Y hablar entonces de Pentecostés es hablar de esta fiesta judía. Habían en el pueblo de Israel, se celebraban pues varias fiestas judías. Usted puede apreciar allí en su pantalla, y tenemos por ejemplo la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua
se celebra la liberación de la esclavitud en Egipto, cuando en esa liberación se ofrecía un cordero, el cordero pascual. Y fue precisamente en esta fiesta que Jesucristo murió en la cruz. El cordero que quita el pecado del mundo, Cristo muere para traer liberación del pecado. Así como los judíos celebraban la Pascua, la liberación de la esclavitud, Cristo muere en la Pascua para traer liberación del pecado, del diablo y sus demonios, y tener esa liberación. Luego, la segunda fiesta, tenemos los panes sin levadura, y esto habla también de la salida de Egipto y este viaje por el desierto cuando Dios les envió pan del cielo. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, conmemora el cruce del Mar Rojo. En esta fiesta de las primicias, aquí vemos que en esta fiesta se da el primer fruto. Cada familia traía un manojo de cebada al templo. Estos son los primeros frutos. Y Jesús resucitó en este día, en la fiesta de las primicias, o sea, el tercer día de la Pascua. Jesús resucitó como la primicia de los que durmieron. Amén, primicia del que resucita de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La cuarta fiesta judía era la fiesta de las semanas de la siega, y esta es la fiesta de Pentecostés. Se le conoce como también la fiesta de Shavuot. Luego tenemos la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, también una fiesta que se celebraba en el pueblo de Israel. La sexta fiesta, la fiesta de la expiación, llamada la fiesta de Yom Kippur. Esta es una fiesta, es un día de aflicción, de ayuno, de reconciliación con Dios. Y la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Vemos entonces, estamos considerando aquí todas estas fiestas judías que es importante considerar en esta hora. Y ahora quiero entrar ya nuevamente al versículo número 1, versículo 1 del capítulo número 2. Dice la palabra, cuando dice, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Habiendo hecho esta explicación de las 7 fiestas judías, aquí dice que llegó el día de Pentecostés. ¿Qué está diciéndonos la palabra? Que llegó el día de la celebración de la fiesta de Pentecostés. Quiere decir, de la Pascua a Pentecostés, o a la fiesta del Shavuot, o de la siega, o de la cosecha, que en realidad el pueblo judío conocía esta fiesta como la fiesta de la cosecha, la fiesta de Shavuot, pero no se conocía como Pentecostés. El nombre Pentecostés se puso ya más adelante y aparece, ¿por qué? Porque es 50 días de la Pascua, o sea, de la Pascua a Pentecostés, 50 días. En esta fiesta de Pentecostés, pues se conmemoraba, amén, el día en que Dios entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí. Amén, en la fiesta de Pentecostés, o en la fiesta, amén, de la siega o de la cosecha, pues los judíos se reunían en Jerusalén y celebraban Pentecostés, pero ¿qué celebraban? La entrega de la ley. Cuando Dios le entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí. Amén. Dios le da la ley y Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Luego vemos entonces, vemos ahí que Pentecostés significa, dice, celebraba 50 días después de la Pascua. Pentecostés es una de las 3 principales fiestas de Israel, junto con el de la Pascua y el de los tabernáculos. Es llamada también la fiesta de la siega. Ahí está la explicación que estamos dando. Amén. Entonces, quiero aportar algo más en cuanto a esto.
es que si en la fiesta de Pentecostés, o en la fiesta de las cosechas, o en la fiesta, como se le conoce, de Shavuot, los judíos, ¿qué celebraban? Celebraban que Dios entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí, que Dios le hace ese pacto con el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede en la fiesta de Pentecostés? Sucede, amén, que el Espíritu Santo es enviado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo desciende en esta fiesta y se cumple la palabra, lo que el profeta Ezequiel declaraba en el capítulo 11 de Ezequiel, versos 19 y 20. Les daré un corazón y un espíritu nuevo, dice, gloria a Dios, y pondré en ellos y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que anden en mis mandamientos y en mis decretos, hermano. ¿Se da cuenta? Si en la fiesta de Pentecostés el pueblo judío celebraba la entrega de la ley en el monte Sinaí, pues la iglesia en Pentecostés celebra la llegada del Espíritu Santo, amén, el Espíritu Santo, que nos dará un corazón nuevo, y el Señor pondrá un espíritu nuevo, quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, y dice, como dice Ezequiel, para que anden en mis ordenanzas y en mis mandamientos. Esto realmente representa Pentecostés. Estamos viendo entonces esta introducción que es importante para poder entender qué es Pentecostés y no confundirnos y pensar que Pentecostés viene a ser el nombre de una iglesia pentecostal. Pero Pentecostés es una fiesta judía. Amén. Y a veces tomamos el nombre de pentecostal porque creemos en la promesa del Espíritu Santo. Creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Y lo seguimos declarando y lo seguimos enseñando. Amén, que es necesario ser lleno del Espíritu Santo, como Jesucristo ya lo había dicho en el capítulo 1, verso 8. Amén, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria, amén, dice, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Mire, necesitamos ese poder espiritual para poder orar por los enfermos, esa unción para poder enseñar la palabra de Dios, ese poder para poder adorar a Dios. Qué importante es esto. Por eso también nos identificamos con este acontecimiento de Pentecostés. Dice el versículo número 1. Vamos a ir ya nuevamente, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1. Cuando llegó pues el día de Pentecostés, o sea, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, ¿qué dice la palabra? Estaban todos unánimes y juntos. Mire, estuvieron en espera durante varios días, pero esa espera se mantuvo en esa unidad, unánimes juntos. Ellos no rompieron esa unidad, mantuvieron esa espera desde que subieron al aposento alto para esperar la promesa del Espíritu Santo. El capítulo 1, verso 14, dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos estos perseveraban. Quiere decir que desde el momento que ellos suben al aposento alto, ¿sabe cuál es el espíritu que había en ellos? Unanimidad. Estaban unánimes en oración. Sabe que el Espíritu Santo, el Señor nos da esa unidad. Y en esa unidad es que podemos avanzar. Por eso dice que estaban unánimes en oración y ¿qué más? En ruego. Y esa unidad en oración y en ruego se mantuvo
ya en el mismo día de Pentecostés, mire, ya habían transcurrido varios días, y volvemos al versículo 1 del capítulo 2, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Estaban todos unánimes y juntos. O sea, mantuvieron esa unidad, unánimes y juntos. Uno puede estar junto, pero no puede estar unánime. Esta unidad es importante, amén, para poder recibir grandes cosas de parte de Dios. Pues en el mundo, amén, no hay unidad. En el mundo a veces hay división. Amén. Hay división, hay separación. Gloria a Dios. Uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa. Pero en esa unidad es que podemos lograr grandes cosas. Esto me recuerda cuando Nimrod llevó a esa multitud. Fue el promotor de llevar a la construcción de la Torre de Babel. Aparentemente Nimrod logró una unidad para poder edificar una torre, pero esa torre, ¿sabe qué era? Una torre de orgullo. La Torre de Babel es un símbolo del orgullo, de la soberbia, de un Nimrod, amén, que era, dice, que era un poderoso cazador delante de Jehová. En la versión dice, contra Jehová, dice. Era un poderoso cazador contra Jehová. Este hombre se levantó contra Dios. Amén. Contra Dios. Y comenzó a edificar la Torre de Babel. ¿Cuál era el propósito? Dice, edificar esta torre y que llegara hasta el cielo. Pero Dios miró esto, la intención de Nimrod y de todos los que estaban levantando esta torre. Y entonces dice que Dios confundió, ¿qué cosa? Las lenguas de ellos. Esta torre de Babel es un símbolo de la confusión. Mire, en cuanto a lo que va a acontecer en Pentecostés, lo que va a suceder en Pentecostés no es una confusión, porque cuando el Espíritu Santo se va a derramar aquí en esta fiesta judía, no va a haber confusión, sino que las lenguas que van a hablar serán para poder transformar y cambiar y ver una cosecha de hombres y mujeres que se van a quedar atónitos y perplejos porque se hablaba de las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Qué diferencia entonces, no, entre la Torre de Babel, un símbolo de la confusión, y la fiesta de Pentecostés, donde se va a derramar el Espíritu Santo? Vamos a ver entonces sobre los versículos que continúan. Vamos a continuar el versículo número 2. Dice el versículo 2 del capítulo 2 de los Hechos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Quiero ir al verso 3. Y se les aparecieron lenguas, dice, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Aquí hay 3 señales que se van a dar aquí en Pentecostés. Mire, dice, de repente vino del cielo. Estas señales realmente vinieron del cielo. Amén. Estas señales vinieron de lo alto. ¿Por qué vinieron del cielo? Porque Jesús prometió, es necesario que yo me vaya y enviaré la promesa del Espíritu Santo. Pero notando aquí en este estudio vemos que hay 3 señales. La primera señal está en el versículo 2. ¿Cuál es esta primera señal? Dice, un estruendo
como de un viento recio que soplaba. Y de repente, esto fue de un momento a otro. Mire, de un momento a otro, ellos seguían perseverando en oración, en búsqueda, unánimes. Amén. Quizás decían, será hoy que el Señor va a enviar el Espíritu Santo, y ese día no fue. Y al día siguiente, será hoy, y ese día no fue. Pero ellos seguían, y seguían transcurriendo los días, pero dice, y de repente, vino del cielo la primera señal, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquí está hablando de un estruendo. Era un ruido. Un estruendo es un ruido. Amén. Un ruido es como un temblor. Amén. Aquel lugar tembló de la presencia de Dios. Un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esta fue una manifestación física. Es algo que se notó en el aposento alto. Amén. Posiblemente en la parte de afuera. Pero lo que sí dice acá, que esta era una señal asombrosa a la que acompañó la venida del Espíritu Santo. Mire, un estruendo como de un viento recio. De repente, es un estruendo, es una obra sobrenatural del poder de Dios. Amén. Solo Dios puede hacer obras sobrenaturales cuando Dios lo quiere hacer. Y aquí vemos este estruendo. Esto lo produjo Dios. Amén. Ante la presencia de Dios dice que tiembla la tierra. Pero aquí tembló la tierra, tembló este lugar por la presencia de Dios. Vamos a ir al versículo 3, donde nos habla de la segunda señal. Y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí vemos también otra señal visible. Lenguas, dice, lenguas repartidas como de fuego. Pero estas lenguas estaban sobre cada uno de ellos. Eran como lenguas de fuego. Mire, no solamente fue un estruendo el que se escuchó allí como un viento recio, sino también dice que era como un fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. El fuego simboliza la presencia del Espíritu Santo. Aquí vemos elementos que simbolizan la presencia del Espíritu Santo. El viento, el fuego, gloria al nombre del Señor. Este es un fuego que purifica, este es un fuego que santifica. Amén. Ese es el fuego que necesitamos en nuestras vidas. Y este fuego se asentó sobre cada uno de ellos. Esta es la segunda señal asombrosa. Vamos al versículo número 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice, en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase, dice. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea que primero fue el estruendo, amén, fue ese viento recio. Luego ese fuego sobre ellos, un fuego. Y luego dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Estas son las señales que la Biblia nos muestra. Señales como el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, en esta fiesta judía. Gloria a Dios, en una fiesta donde el pueblo judío estaba reunido en Jerusalén. Venían de todas partes a Jerusalén, porque en Jerusalén había un solo templo. Y venían a celebrar esta fiesta judía, la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las cosechas, o la fiesta de Shavuot. Esta fiesta que celebraban los judíos, pues era una fiesta, amén, que celebraba, ¿qué cosa? Celebraba que Dios le entregaba la ley a Moisés en el monte Sinaí. Pero es en esta fiesta que el Señor Jesucristo, amén, derrama el Espíritu Santo, amén, y que este Espíritu Santo va a poner los estatutos
y los mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón. Vemos entonces que aquí el Espíritu Santo, amén, que había sido y está siendo derramado. Vemos que a esta experiencia se le conoce como la llenura del Espíritu Santo, se le conoce como el bautismo en el Espíritu Santo, como la investidura de poder. Esta experiencia no cesó en Pentecostés. Queremos decirle que esta experiencia siguió en el tiempo y hoy la presencia y el bautismo del Espíritu Santo se está dando. Amén. Muchos hoy están recibiendo esta experiencia hablando en nuevas lenguas. Pero el Espíritu Santo había estado activo antes de Pentecostés. Esto también quisiéramos compartir en esta hora. El Espíritu Santo se movió en el principio, en la creación. Allí vemos la presencia del Espíritu Santo en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, donde nos dice la palabra: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y note lo que dice el verso 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Es el Espíritu de Dios produciendo vida. Es el Espíritu Santo el que produce vida. Esa vida que se va a dar, aleluya, en la creación, el Espíritu Santo también produce vida espiritual. Estuvo la presencia del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Vemos también en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo en la vida de Gedeón. Gedeón, un juez. Amén. En el capítulo 6, en el verso número 34, la palabra nos dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando Dios escogió a Gedeón, cuando Dios lo separó, es ahí donde el Espíritu de Dios vino sobre él. Y dice: y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Vemos entonces la presencia del Espíritu Santo en Gedeón. También vemos la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en el caso de David. Eso se encuentra en 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Ahí la palabra nos dice, y Samuel dice que tomó el cuerno del aceite, porque esa era la forma de ungir a alguien, tomar el cuerno del aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y lo ungió en medio de sus hermanos. El profeta Samuel ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día en adelante vino el Espíritu Santo, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu Santo vino, dice, ¿sobre quién? Sobre David. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo venía sobre vasos escogidos. Cuando Dios tenía un propósito con un rey, con un profeta, pues Dios lo ungía, Dios lo separaba y lo ungía con el Espíritu Santo. Siempre cuando Dios separó algo, Dios lo ungía con su Espíritu Santo. Pero no, la unción y la presencia del Espíritu Santo no era para todo el pueblo de Israel. Era para vasos escogidos, hombres que eran señalados y separados por Dios. No todos en el pueblo de Israel podían tener esta experiencia, amén, esta bendición, amén. Más adelante en el Nuevo Testamento vemos la experiencia del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 1 dice:
y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había descendido en el río Jordán, cuando el Señor había dicho: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Pero el Espíritu Santo dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya usted sabe la historia, que fue llevado a ser tentado en el desierto. Pero vamos al verso 13 del capítulo 4. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un momento. Mire, el diablo siempre está buscando tentarnos. Se apartará, pero volverá. Pero qué importante que estemos llenos del Espíritu Santo para enfrentar todo ataque y toda tentación. Verso número 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de Jerusalén. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Allí vemos la presencia del Espíritu Santo en vasos escogidos. Amén. En esos vasos que Dios escoge y separa con un propósito. Vamos a ir también a Hechos capítulo 10, verso 38, cuando Pedro en la casa de Cornelio da un mensaje. Cornelio era un militar romano. Amén. Cornelio, amén, mandó a llamar a Pedro. Pedro se resistía a ir a la casa de Cornelio porque Pedro decía: un judío no puede tratar con un gentil. Dios le habló por una visión a Pedro, un lienzo, y en ese momento Dios dijo: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Así que Pedro obedeció, fue a la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio estaban reunidos y ahí Pedro dio un mensaje, y en el mensaje que Pedro comparte a todos aquellos que estaban en la casa de Cornelio, dijo estas palabras. Hechos 10:38. Dijo: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Allí vemos entonces estas palabras en Hechos 10:38. Ahí vemos la palabra que Pedro declara, hablando de qué, de que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Amén. Son pasajes de la Biblia que nos muestran, amén, cómo el Espíritu Santo descendió sobre algunos vasos escogidos. Amén. Ahora, más adelante, vamos a ver que el Espíritu Santo vendría. Hay una promesa que Jesucristo da y que el Espíritu Santo va a venir. El Señor dice: os daré otro consolador. Él nos dará otro consolador. Dice el San Juan capítulo 14, en el versículo número 16. Ahí dice Cristo: y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté, dice, con vosotros para siempre. Amén. Esta es una promesa poderosa. Cristo dijo: tengo que irme, pero yo enviaré al Espíritu Santo y estará con vosotros. El Espíritu Santo es el que estará con nosotros. El Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Amén. Porque no le ve ni le conoce.
Pero dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Quiere decir, Él mora con vosotros, está con nosotros, pero luego dice el verso 17, pero luego estará en vosotros. Mora con vosotros, pero luego dice estará en. Habla de la llenura, habla de la investidura, habla del bautismo del Espíritu Santo. Este acontecimiento entonces nos lleva a hablar de ese bautismo. Amén. Y aún la promesa se ha cumplido. Cristo había declarado esta promesa. Y también vemos el caso de Juan Bautista en Lucas capítulo 3, verso 16. Cuando Juan Bautista dice lo siguiente, respondió Juan diciendo a todos, a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Amén. Vendrá alguien más poderoso que yo. Gloria a Dios. Y Juan Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Está hablando de Jesucristo. Juan Bautista vino a preparar el camino del Señor. Es el que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vino y decía, no soy digno de desatar la correa de su calzado, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿Ven? ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo. Amén. Cuando usted pida el bautismo del Espíritu Santo, Cristo es el que nos dará la investidura de poder, la llenura del Espíritu Santo. Hay una promesa maravillosa que estamos considerando en esta hora. Y es que también, gloria a Dios, esto estaba solamente limitado, como le digo, a algunos vasos escogidos en el Antiguo Testamento. No todos podían recibir el bautismo en el Espíritu Santo. No todos tenían esta experiencia. Dentro del pueblo de Israel, que habían millones de personas, solo algunos eran escogidos, separados, y Dios los ungía y los llenaba con su Espíritu Santo. Pero el profeta Joel declara una palabra y una promesa. El capítulo 2 de Joel, versos 28 y 29. Mire lo que dice la palabra. Y después de esto, ¿qué dice? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y profetizarán vuestras hijas y vuestros hijos, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero ¿sabe qué dice Joel, el profeta? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Quiere decir que el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura, aquí en Pentecostés, aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, mire, el poder de Dios descendió y fueron llenos. Dicen que habrían 120 personas, todos eran judíos, pero fueron llenos del Espíritu Santo, sobre toda carne. La palabra del profeta Joel se cumple aquí en Pentecostés, en esta fiesta judía, amén, donde reciben el Espíritu Santo. Pero más adelante ya, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, cuando Felipe llega allá a Samaria, también el Espíritu Santo desciende sobre gentiles. Mire, y el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne. Hoy día no solamente sobre judíos, sino sobre toda carne. Amén. Cumplimiento de la palabra del profeta Joel en todo el mundo, de cualquier nacionalidad, amén, raza, de cualquier condición social. El que busca a Dios, Dios le da la promesa del Espíritu Santo. Se cumple y se cumplió la palabra
del profeta Joel. Por eso dice aquí el verso número 4, capítulo 2, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Eran lenguas del Espíritu Santo. Amén. Eran lenguas que comenzaron a manifestarse. Esta era una señal. Amén. Y estas lenguas se escuchó, porque dentro y afuera había una gran multitud. Verso 5, y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Se da cuenta? Hablaban en su propia lengua. Este era un lenguaje, amén, que tenía que ver con diferentes idiomas. Estas son las señales del Espíritu Santo, las señales en Pentecostés. Amén, como el cumplimiento de lo que Cristo había anunciado se da. Por eso hablamos del libro de los Hechos como un libro que nos muestra la historia, nos muestra cómo la iglesia tomó ese impulso y siguió avanzando. ¿Cuál es el punto principal? ¿Qué es lo que le da ese avance, amén, a la iglesia? Es el derramamiento del Espíritu Santo. Es el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es el punto de partida para que luego, amén, apóstoles y todos los discípulos y todos los que llegaron a convertirse después de esta experiencia de que Pedro da este sermón, y eso lo vamos a ver más adelante, el primer sermón de Pedro, allí en Pentecostés, hubo una gran cosecha. Amén, una gran cosecha de almas. Y precisamente fue en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Pues Dios nos sigue ayudando en este estudio que estamos compartiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hasta aquí vamos a dejar este estudio y continuaremos. Usted nos puede seguir a través de este estudio y vamos a seguir compartiendo ya los versículos que continúan. Amén, versículo del 5 al 13. Pero antes vamos a hacer una oración y hasta aquí podemos decir que el Señor nos ha ayudado. Vamos a orar entonces y dar gracias a Dios. Padre eterno, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado cómo estos acontecimientos poderosos, estas señales evidentes, este estruendo, Señor, este viento recio, allá en Pentecostés, oh Dios mío, ese fuego que se asentó sobre ellos y esas lenguas que hablan, amén, de una experiencia sobrenatural y poderosa de tu Espíritu Santo. Te pedimos, oh Dios mío, que esta experiencia siga acompañando a tu iglesia, siga acompañando a tus hijos. Oh Dios mío, ayúdanos a que poder caminar en la experiencia del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder volver a la senda antigua, a la senda de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de esa iglesia que caminó en el poder, en la llenura del Espíritu Santo. Gracias te damos, oh Dios, por ministrarnos en esta hora. Gracias por hablarnos en esta hora, que ayúdanos a seguir adelante. Oh Dios, dentro de tu pueblo, los que no han tenido esta experiencia, que no se desanimen. Sigue tú obrando, Señor, en sus vidas. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos, Señor, a seguir unánimes, juntos, perseverando en la doctrina, en la oración, en la enseñanza. Dios mío, en el ayuno. Gracias por tu palabra. Sigue bendiciendo a todos los que nos han escuchado.
Señor, que esta palabra transforme. Esta palabra puede hacer la obra en su mente y en su corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Dios le bendiga mucho. Es un gozo realmente haber compartido esta palabra, este tiempo que Dios nos ha concedido. Como dice el salmista, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y siempre orando al Señor que Dios nos enseñe el camino, amén, de sus estatutos, de su palabra. Amén. Dios le bendiga. Amén. Y vamos a continuar también en esta parte, la parte de las oraciones, la parte de poder presentar nuestras peticiones, nuestras súplicas delante de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde necesitamos orar. Usted ha presentado sus peticiones, pero usted también necesita orar. Orar es hablar con Dios. Dios le bendiga mucho y dejamos esta parte también con nuestro pastor. Dios le bendiga y Dios le siga fortaleciendo grandemente. Amén.